La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Las maestras y los niños y las niñas busquen la palabra, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 32. Mateo 13, del 31 al 32. Cuando encuentren esta porción en reverencia a la palabra, vamos a estar puestos en pie para dar lectura a estos versículos y traer el mensaje de esta mañana. Mateo 13, versículos 31 y 32. ¿Lo tienen, amados? Dice la Escritura: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Oremos. Señor, en esta mañana, háblanos de la semilla de mostaza, que podamos entender las maravillas de tu reino y que crezcamos para tu gloria. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. No todos ustedes lo que Jesús nos está hablando. Nos habla que hay un hombre que tomó un grano de mostaza, una semilla de mostaza, que ustedes saben que es una cosa tan y tan pequeña, la siembra, y una vez la siembra empiezan a acontecer unos eventos increíbles. Dice él que la semilla brota, crece, se hace hortaliza, se hace planta, se hace mata, y de ahí trasciende y continúa y se convierte en un árbol. Y que no solamente se convierte en un árbol, dice que en las ramas las aves hacen sus nidos. Pues esta parábola también está en otros evangelios, y además de las aves usar las ramas para hacer sus nidos, dice que debajo del árbol hay sombra y uno ahí se refugia. Hay protección debajo de ese árbol. Eso es una cosa hermosa lo que Jesús nos está hablando, y en esta mañana vamos a desmenuzar las implicaciones, porque Él dice: así es el reino de Dios. Y en esta mañana vamos a mirar tres cosas: cómo es que la semilla de mostaza se refleja en nuestra vida espiritual, número 2, en la vida de una iglesia, y número 3, en nuestros matrimonios. Pero quiero que ya observen algo, que es un proceso gradual de semilla a que se brota, a una matita, una hortaliza, hasta que lleguemos a ser un árbol. Hay gente que piensa que va a entrar en las cosas del reino y ya usted es una persona adulta, madura, completa, perfecta. O piensan que van a ir a la librería cristiana y se van a leer 3 libros y ya son capaces de dar una clase bíblica. No, es un proceso gradual. Y cuando hablemos de la vida espiritual y la vida de la iglesia y la vida matrimonial, observarán el mismo proceso, es un proceso gradual. Así que, haciendo esa introducción, vamos a comenzar en esta hermosa mañana. Vamos a hablar un poco de la vida espiritual. ¿Qué sucede cuando el Señor siembra su semilla, la semilla del Evangelio, en el corazón de una persona? Dice la Biblia que nace de nuevo. De momento, después que teníamos 20, 30, 40, 50 años, somos bebés otra vez. Es una etapa muy compleja para el nuevo creyente, porque se piensa que es adulto, pero de momento todo el mundo le trata como un niño, y es que está en estado de dependencia, ni tan siquiera sabe buscar en la Biblia. ¿Y dónde es eso, hermana? ¿Y dónde es eso, hermano? ¿En qué libro? Pastor, ¿me ayuda? Yo estoy leyendo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Qué tengo que hacer para orar? ¿Qué es eso de la oración? Los bebés hay que cargarlos porque ellos no saben caminar por sí solos. Oiga, amados hermanos, dice el refrán: hay que gatear antes de caminar. Bueno, escuche usted, los bebés no nacen gateando tampoco. No saben ni tan siquiera gatear. Eso es algo que también tienen que aprender. Así que los bebés espirituales son así, no saben ni tan siquiera ni gatear. Nosotros tenemos que cargarlos continuamente. Hay gente en las iglesias que menosprecia o minimizan a los nuevos y las hacen sentir, ¿verdad? No te preocupes, un día de esto, ¿no? Y la gente se siente mal.
La gente se siente mal. Los nuevos se sienten mal porque ven a los demás con una estatura espiritual muy grande y ellos son así chicos, pequeñitos. Pero no hay por qué sentirse mal. Si tú eres un nuevo en Cristo, un nuevo en el Evangelio, si tú eres un creyente nuevo, mira lo que tengo que decirte en esta mañana. Aunque tú seas un grano de mostaza, una semilla de mostaza en esta mañana, Dios garantiza que tú vas a crecer y te vas a convertir en un árbol muy grande. Y que vas a ser de bendición para muchos. Porque llegará el momento que en tus ramas hay quienes van a poner sus nidos. Y hay gente que se va a refugiar en ti. Porque de las cosas más pequeñas surgen cosas muy grandes en el Evangelio y en la casa de Dios. Lo que pasa es que es un proceso gradual y que nosotros tenemos que tener paciencia. Hay gente que quiere crecer muy rápido en vez de esperar en el Señor. Pero amados hermanos, yo quiero dejarles saber lo siguiente. Nadie puede añadir un codo a su estatura a menos que Dios no te dé el crecimiento. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que el crecimiento es una cosa que depende de tu entrega al Señor. Que si tú pones tu vida en las manos del Señor, si tú te refugias bajo la sombra del Omnipotente, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Porque el crecimiento viene de Dios. Y cuando tú vienes a ver, amados hermanos, ya no eres una semillita, ya eres una plantita. Aleluya. Y de planta pasas a hortaliza. Y por ahí sigue. Y es hermoso ver cómo la gente crece, amados hermanos. Es más, hay gente que lleva tiempo en la iglesia y ven los nuevos crecer y desarrollarse y dicen, pero ¿cómo es posible? Ah, porque se entregó. Pero ¿cómo que se entregó si yo vengo todos los domingos? Yo no estoy hablando de eso. Hay que venir todos los domingos. Pero tú eres una semilla plantada en el jardín de Dios. Y es asunto de tú sembrarte ahí. Y que tu vida dependa del Señor. Y que tú le digas, Señor, yo quiero establecer una relación íntima, personal contigo. Y que tu Espíritu Santo me guíe, me dirija, me fortalezca a mí. Y entonces, amados hermanos, los ríos de agua de vida empiezan a fluir en tu ser. Y el fruto de Dios, del árbol de Dios, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y tú vas a ser bendecido. Hay gente que crece aceleradamente. Y antes que usted cierre y abra sus ojos, esta persona está delante de usted ministrando en el nombre del Señor. Pero eso lo hace el Señor. Pero hay otra gente que es lento el proceso. Porque dice Jesús que unos dan a 10, a 20, a 40, a 60. Y en la medida que tú abras tu corazón, si tú entregas tu corazón a 60, 80%, vas a recibir más que si solamente das tu corazón a un 10%. Porque dice la Escritura que el que siembra, cosecha. Siembra en Cristo Jesús. Así es que se da el crecimiento. Vete a los estudios bíblicos, vete a la escuela dominical. Siembra la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Atesórala para que tú veas resultados. Pero si tú eres de las personas que quieras asistir a la iglesia, cuando tú pienses, cuando tú creas, una vez al año, hay gente que se aparece más que para Semana Santa, tú sabes. No han entendido el Evangelio, amados hermanos. Y contra eso luchamos hasta que la gente comprenda que esto es una relación íntima y personal con Jesús. Muy bien. Entonces están los hermanos que quisieran que el proceso... Pastor, no hay una manera más fácil. ¿Usted se acuerda de Simón el Mago en el libro de los Hechos? Él también quería imponer las manos e impartirle el Espíritu Santo. Espérate, ¿cuánto quiere? ¿Qué tengo que pagar? Es que no funciona así. Allá afuera puede funcionar así. En nuestro trabajo hay muchas agendas políticas y es mejor que usted sepa cómo son esas maniobras, ¿verdad que sí? El problema de la iglesia es que no puede haber agenda política. Vinieron dos de los apóstoles y le dijeron, Señor, concédenos sentarnos a tu derecha, danos el lugar de privilegio, danos las mejores posiciones. ¿Qué le dijo Jesús? Es que aquí yo no reparto el bacalao de esa manera. Esto lo decide el Señor. Y ya mismo le vamos a explicar lo que Jesús está diciendo. Y yo espero que el Señor y que el Espíritu te muestre y te revele. Porque mira lo que te estoy diciendo yo en esta mañana. Eres una semilla. Dios puso una semilla en ti. Si Dios plantó una semilla en ti, Él quiere que tú te conviertas ¿en qué? En un árbol. Mi trabajo como pastor es ver la obra de Dios y visualizar y discernir qué tipo de árbol eres tú. Pero un ejemplo para que usted entienda.
Esta mañana nos gozamos con los músicos y las hermanas que dirigían los cánticos y las voces, ¿verdad que sí? ¿Qué tipo de árbol son ellos? Son adoradores. Dios puso una semilla en ellos y cuando esa semilla brotó, unos aprendieron a tocar instrumentos musicales, otros a dirigir, otros a cantar. ¿Cuál es ese lugar? Aquí. Porque nos van a ayudar a nosotros a adorar al Señor. Pero si te vas a la escuela bíblica y empiezas a ver las maestras y los maestros, ¿qué tipo de árboles son esos? Educadores, porque ese es el tipo de árbol que Dios quería que ellos fueran. Y eso es lo que, el fruto que ellos están dando, la enseñanza de la palabra de Dios. Y si Dios quería que tú fueras un árbol que estuviera dando fruto, que se preocupara por la vida espiritual de los demás, entonces tú eres un árbol de diácono o diaconisa. Esas son cosas que Dios te da. Y cuando esa semilla brota y el árbol comienza a dar fruto, un pastor lo ve y dice, oh, tú vas aquí, tú vas allá. Ese no es el problema del pastor. ¿Cuál es el problema del pastor? Yo quiero allá. Pero linda, mira el tipo de árbol que tú eres, mira el fruto que tú das. No, a mí no me gusta eso. ¿Y por qué, pastor, usted le permite que vaya allá? Se lo permito porque la persona tiene que descubrir que ese no es su lugar. Y eso va a pasar después de un tiempo. Usted sabe qué, pastor, yo creo que usted tiene razón. Yo no me siento allí. Pero lamentablemente a veces pasa, pastor, me dicen así, pastor, ¿y dónde usted quiere llover? Acá, linda, donde te dije al principio. No, es que no me gusta eso. Y a veces hay que ir de sitio en sitio, en sitio, en sitio, hasta que la persona se rinda. A veces la gente me dice, bueno, está bien, déjame probar lo que me dijo el pastor, a ver si eso funciona. Ay, pastor, qué bendición, ahí me siento bien. Seguro, si es que tú eres ese tipo de árbol. El otro problema que tenemos, amados hermanos, es que las personas se empeñan a venir aquí al ministerio de música, de alabanza y adoración, cuando no son ese tipo de árbol. Porque uno de los problemas de estar en tarima es, yo quiero estar allá arriba trepado. ¿Y por qué yo no puedo? Porque si tú no tienes ese tipo de rama, ese tipo de fruto, tú no vas a ir. El pastor no me deja. Óyeme, si tú eres un palo de quenepa, te tengo que enviar para Ponce, ¿sabes? No. Para los hermanos que no son boricuas, es que Ponce es famoso por el árbol de quenepa, ¿verdad? Es un tipo de fruta que tenemos en la isla. La cosa es que si a usted no le corresponde aquí, le corresponde en otro sitio. Y esas son las situaciones que se dan. Pero yo creo que usted sepa, eso no lo hago yo. Eso es lo que Dios te dio a ti. Y lo que usted tiene que aprender es en un momento dado aceptar la obra de Dios en tu vida. Ay, pero eso no es lo que yo quería. Habla con el jefe. Habla con el jefe. Yo no sé, eso fue, el alfarero te hizo de esa manera. Te hizo ese tipo de vaso. Y tu trabajo y el mío es reconocerlo, aceptarlo y decir, Señor, será mi honra servirte en esta capacidad. Hay hermanos que están ahí. ¿Qué tipo de árbol soy yo? Es la pregunta que se están haciendo. Ay no. No te preocupes, que eso se manifiesta en su tiempo. Y en la vida espiritual, amados hermanos, crecemos y brotamos y damos fruto y somos de bendición a muchos. El pastor Vargas decía que una persona natural influenciaba ¿a cuántos? 1000. Pero habían otros que influenciaban 10,000. Imagínese usted. ¿Por qué Dios nos hace así? Porque Dios está trayendo gente nueva de diferentes lugares y te está capacitando a mí para que seamos de bendición a los demás. Tú tienes que dar fruto para que tú repartas a los demás. Tú tienes que dar fruto para que tengas en abundancia y puedas suplir a los demás. Y ese es el misterio del grano de mostaza en la iglesia. Y hay matitas que están creciendo todos los días. Ustedes no lo ven porque esto está en la dimensión espiritual. Pero qué lindo ver la hermana que persevera, que se mantiene, que se entrega al Señor. Que lucha para la gloria de Dios, hermano. Y se convierte en una sierva de Dios. Eso es hermoso. Pero se da de rodillas. Esto es un privilegio que tiene un precio. Vamos a hablar un momentito de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia porque Jesús dice
que esto se aplica a la vida de la iglesia. ¿Saben ustedes que la iglesia cristiana comenzó muy pequeña, como un grano de mostaza? Jesús llamó a los 12. Pero de los 12 se convirtió en un movimiento mundial, con muchas ramas. Y la gente hace nidos en diferentes ramas. Y usted y yo hacemos nidos aquí, en Génesis. Y otros hicieron nidos en Cleveland, Ohio. Y otros hicieron nidos en Alemania. Pero es un árbol grande que ofrece muchas ramas y mucha sombra a las personas del mundo. Aleluya. Las iglesias locales son igual, son árboles. Porque esta semilla se sembró aquí y está brotando. No, yo quiero que ustedes sepan que hay dos tipos de crecimiento que el Señor puede dar a una iglesia. No es que pueda dar, que da. El primero es el numérico. El crecimiento numérico. La gente siempre mide el crecimiento de una iglesia a base de los números. ¿Cuánta gente hay en esa iglesia? Hay 15. La verdad que es triste cuando uno escucha que después de 8 años hay 30 personas en una iglesia, ¿no? Pero hay matitas y hay árboles. ¿Usted me entendió? Muy bien. Y amados hermanos, yo no sé cómo Dios a veces da el crecimiento. Miren lo que le voy a decir. Como esto es obra de Dios y es obra del Espíritu, Él a veces hace árboles que se llaman evangelistas. Y esa gente da un fruto tremendo porque empiezan a traer gente y a traer gente. Y hay árboles de evangelismo que ni saben que son árboles de evangelismo. Yo estaba en una iglesia y conocí a una hermana en la iglesia. Muy agradable ella, muy simpática. Nadie sabía lo que Dios había sembrado en su corazón. Y esa hermana, sencillamente, le gustaba hablar con las personas, invitarlas a la iglesia. Todos los domingos traía invitados. Todos los domingos traía invitados. No, ya yo me di cuenta que ella era evangelista. Ella no lo sabía y nadie en la iglesia lo sabía. Y yo me esperaba sentar a ver quién más llegaba este domingo y quién le trajo. La hermana. La hermana. Y eso que sembró el Señor en su corazón se convirtió en algo bien, bien grande. Porque esa iglesia creció por el ministerio de ella. A Dios le plació utilizar ese ministerio de evangelismo para hacer crecer esa iglesia. Hay otros hermanos que tienen otros tipos de ministerio porque son árboles distintos. Hay iglesias que han crecido sencillamente por su educación, por la escuela bíblica, por los maestros de la Biblia. Y la gente va a esa iglesia por la educación, porque ahí uno crece, ahí uno aprende. Hay otras iglesias que crecen por la adoración, por la música. Y Dios llena esa iglesia de muchos árboles de música, ¿verdad que sí? Y la gente dice, wow. ¿Y por qué se conoce esa iglesia? Porque, wow, tiene una música tremenda. De manera que Dios puede hacer crecer una iglesia dependiendo de los árboles que Él siembra allí. Y yo no sé de ninguna manera lo que Dios está sembrando. Yo tengo que esperar y ver el fruto para ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Pero sí yo sé algo. Génesis comenzó muy pequeño, pero se ha convertido en un árbol precioso. Génesis es un árbol donde la gente hace nido en este lugar. Génesis es un lugar donde la gente se ampara bajo la sombra de Dios. Ahora escucha el segundo tipo de crecimiento. No el numérico, sino el interior, la calidad, la madurez espiritual. Mire qué tremendo es el Señor. Porque venimos aquí a crecer, pero ¿cómo Dios hace el crecimiento dentro de la iglesia, pastor? ¿Sabe usted? Mire lo que hace el Señor. El Espíritu Santo empieza a impartir dones espirituales en la iglesia. Y dice la Biblia que los dones son para la edificación mutua. Y todo el mundo está enfocado siempre en los profetas y los apóstoles, qué sé yo. Pero la Biblia lo que dice es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. Y que Dios nos usa a todos y todos tenemos dones. Lo que pasa es que la gente está enfocada en los profetas y los apóstoles en vez de estar enfocado en Jesucristo. Y entonces dice la Biblia que empezamos a ministrarnos diferentes dones. Hay gente que sabe orar en la iglesia, ¿sabe? Y Dios lo usa en la oración. Otros imparten bendición. Váyanse por Corintios, váyanse por Romanos. Estudien todos los dones del Espíritu. Pero nos vamos edificando unos a los otros. Y el cuerpo de Dios se va fortaleciendo.
De manera que si tu fe es débil, Dios te va a ministrar para que tengas una fe fuerte. Que si tu amor, tu primer amor se te fue y lo perdiste, Dios te va a abrazar de tanto amor que nuevamente vas a estar tú lleno de amor. Que si el diablo te robó la paz del Señor va a ser depositada en tu mente y tu corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué te falta a ti hoy? Porque Dios suple. Hay un fruto en el árbol de Dios que suple tu necesidad. Y lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor, dame. Tengo hambre, tengo sed de ti. Vengo delante de ti. Estoy necesitado. Y en esos momentos, cuando empezamos a ministrar y a adorar, Dios empieza a mover los hermanos y las hermanas y ponen manos sobre ti y tú recibes bendición. Y Dios fortalece la iglesia. Si nosotros entendemos cómo funciona la semilla de Dios en nuestra vida, no hay necesidad ninguna para que alguien se vaya de la iglesia débil. Ay, llegué así tan sediento a la iglesia. ¿Y cómo te fuiste? Así tan sediento. Aquí hay agua, hermano. Ven y toma. Libremente, dice el Señor. Bendito y alabado es su nombre. Finalmente quiero hablarles a ustedes de la vida matrimonial. Hemos pasado un fin de semana hermoso hablando de esto. Pero mire, nosotros que somos creyentes, nosotros creemos, bueno, yo creo que mi esposa me la dio el Señor. Me la trajo el Señor. Tu compañero y tu compañera te lo trajo el Señor. Entonces hay hermanos y hay hermanas que se quejan. No puede ser, pastor. No me diga eso, que yo estoy esperando un cambio. Voy a ir al servicio al cliente a devolverlo. A ver si me dan otro. No me diga eso, que me tengo que quedar con este. Pero si la parábola de la semilla de mostaza es verdad, y aplica a la vida espiritual, y aplica a la iglesia, aplica a tu vida matrimonial. Tu esposo tal vez no es quien debe ser en Cristo Jesús. Todavía, a lo mejor, no ha llegado a ser la persona que tú crees que él debe ser. Pero dale tiempo, porque el Señor sembró la semilla. Y yo te garantizo a ti que él va a crecer en el nombre de Jesús. Si la semilla de Cristo está sembrada en la mente y en el corazón de ese hombre, despreocúpate, ponte a orar por él, intercede en el Espíritu que esa semilla estalla en el nombre de Jesús. ¿Cuántas hermanas tenemos que me han dicho: estoy en yugo desigual, estoy orando y clamando por mi marido para que venga Jesús? Yo una vez en otra iglesia que pastoreaba tenía una esposa, una mujer de Dios, una mujer hermosa en el Señor. Pero estaba casada con un inconverso y era un borracho, alcohólico, punto. Pero eso es tremendo, hermano, tremendo. Y esa mujer a veces, sufriendo tanto, me dice: a veces estoy pastor que no puedo. Yo: agárrate del Señor, agárrate del Señor. ¿Saben ustedes que ese hombre aceptó a Jesús? Aleluya. Vino a la iglesia. La transformación que Dios hizo fue una cosa hermosa. Los dos estaban trabajando y sirviendo en el cuerpo de diáconos en la iglesia. Una cosa tremenda. Y yo la miraba y ella me sonreía y me decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Dios cambia todas nuestras circunstancias. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos el ministerio de la semilla de mostaza. Hay que sembrar la semilla. Hay que cultivarla. La tienes que abonar. Le tienes que echar agua. Te toca a ti, te toca a mí. Eso no ocurre solo. Que cuando Él te grite, no le respondas igual, no le grites para atrás. Cuando te diga una palabra tosca, llévala en oración. Que tú mantengas el dominio propio. Es que hay muchos hermanos que creen: conmigo sí que no. Pero esto se lucha en el espíritu. Esto se lucha en las rodillas. Esto no es un asunto que yo voy a cambiar mi marido. Escúchame, tú no cambias tu marido. ¿Quién cambia a tu marido? Cristo Jesús. Eso como que no pegó, ¿verdad? Él es el que te va a cambiar. Y si la semilla de Jesucristo no está sembrada en su mente y su corazón, Él no va a cambiar. Él no va a cambiar.
Quien lo cambia es Jesús. Jesús es quien nos transforma a nosotros. Golpéalo, patéalo, insúltalo. Y lo único que tú estás haciendo es alejándolo de ti. Eso no edifica, hermano. Pero pastor, es que estoy desesperado, no sé qué más hacer. Espera en el Señor. Y esperamos en el Espíritu, sabiendo que Dios va a hacer la obra, sabiendo que Dios contesta la oración. Ay, pastor, pero yo no quisiera esperar tanto. Se me acaban las fuerzas. Oye, lamentablemente no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Como Él quiera, cuando Él quiera. Y ahora sí que te voy a asustar. Ahora sí que te voy a asustar. Tú no sabes qué tipo de árbol Él va a ser. Eso lo decide el Señor. Es que yo quiero que mi marido sea así. Y si Dios te lo hace asado, ¿ahora qué tú haces? Asadita también. ¿Ahora qué tú haces? Pero Señor, eso no fue lo que yo te pedí. Pero eso es lo que yo hice. No. Empieza otra vez. Ámalo tal como Él es. Pero yo te pedí otro tipo de árbol y este hombre es un limón. Hazte la limonada, bro. Hazte la limonada. Aleluya. Nosotros, amados hermanos, tenemos que cultivar esto. Hablábamos de cultivar nuestra relación matrimonial. Es cultivar nuestra relación espiritual con el Señor. Pero yo te voy a asegurar algo. Él crece, tú creces, tu matrimonio es transformado. Déjaselo al Señor, porque Él va a hacer la obra. No lo luches tú, no lo pelees tú. Yo veo mucha gente diciendo, estoy luchando por mi matrimonio. A patadas y a gente, pero ahí voy. Si tú crees que la plantita va a crecer de esa manera, inténtalo. Pero yo te sugiero otra manera. Yo te sugiero que se lo entregues a Cristo Jesús. Yo te sugiero que se lo dejes al Señor. Y el Señor va a hacer la obra. Si tú siembras en amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras honra, vas a recibir honra. Es lo que tú siembres. Porque el que da, recibe. Y si tú das, lo que tienes que estar dando, lo vas a recibir. Pero si estás dando de la carne, del yo, si estás dando de otros lugares, no esperes recibir mucho. ¿Me entendieron? Amén. En esta mañana, mira lo que les quiero decir a ustedes. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con ustedes. Dios no ha terminado con él y Dios no ha terminado con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Pero una cosa podemos decir, Dios nos garantiza a nosotros el cambio y el crecimiento. Dios nos garantiza que al final de la jornada no vamos a ser quienes éramos cuando comenzamos. Y déjenme hablar quienes éramos cuando comenzamos. Yo me gozo cuando los hermanos celebran su aniversario de boda. 30, 40, 50. ¿No? Yo, wow. Y yo lo que hago es imaginarme cuando estos dos seres humanos eran muchachos jovencitos. Yo me imagino cómo fue que Carlos invitó a Emilia a salir por allí. Porque ellos se ven muy abuelos, así. Yo digo, estos dos eran candela, bro. Pero usted sabe lo que pasa, que de muchachos jóvenes se convierten en hombres y mujeres, esposos y esposas, padre y madre, abuelo y abuela, de una semillita que brotó cuando él la vio a ella. Son una familia muy grande, con muchas ramas, y son muchos los nidos que hay en ese hogar. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Eso lo hace el Señor. En mi propia casa, estoy en la etapa de recibir los nietos, ¿verdad que sí? Y mire qué tremenda es la palabra. Porque yo miro a ese niño, qué maravilla el Señor. Mire, cuando nace un niño, las expresiones que nosotros usamos.
ese niño, cuando le hablamos a una mujer, ¿qué le decimos? Ese niño es fruto de tu vientre. Como si ella fuera un árbol. Ella es un árbol que da vida. ¿Cuántos lo alaban, amados hermanos? Él es fruto de tu vientre. Y yo no sé tú, pero tú también fuiste fruto del vientre de alguien. Porque los árboles dan fruto y se multiplican. Y es una cosa espiritual profunda cuando usted ve eso de esa manera. Por un granito de mostaza, por una semilla pequeña, tenemos una familia que abraza, una familia que provee protección, una familia que apoya. Porque en la familia hay unidad y es una cosa hermosa. Somos una familia de Dios. Ese es el tipo de semilla que queremos sembrar en Génesis, en las mentes y en los corazones de las personas. Y si usted y yo estamos claros, entonces todo está bien. Voy a terminar con lo siguiente. ¿Usted sabe quién es un árbol de vida? Dios. El árbol de vida aparece en el libro Génesis, el primer libro de la Biblia, y después aparece nuevamente al final en el libro de Apocalipsis. Solamente aparece cuando Dios está presente. Si la presencia de Dios no está allí, no hay árbol de vida. Y en todo el transcurso de la humanidad, en todo el transcurso de la historia, no vemos el árbol de vida. Está prohibido. Pero cuando Jesús regrese, cuando Jesús vuelve otra vez, volvemos a encontrarnos con el árbol de vida. Mira mi pregunta para ti. ¿Te estás refugiando debajo del árbol de la vida? ¿Pusiste tu nido allí? ¿Pusiste tu familia, tu mujer, tus niños debajo de la sombra del Omnipotente? En esta mañana, yo no sé cuál es tu necesidad, pero Jesús está aquí para suplir tu necesidad. Y cuando nuestros hermanos comiencen a entonar la alabanza, nosotros vamos a pasar al frente en esta mañana para concluir la conferencia de matrimonio, pero también impartir bendición sobre todos ustedes que estén aquí en esta mañana, porque le ha placido al Señor tocar tu vida en esta mañana. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.